La herramienta de análisis de datos nos permite utilizar la prueba F. Esta prueba F muestra la probabilidad de diferencias significativas de las varianzas de dos muestras de datos. La primera opción es habilitar el complemento de análisis de datos. Una vez habilitado el complemento de análisis, damos clic en el menú Datos, Análisis de datos, y en la ventanita de diálogo que el sistema nos genera, vamos a habilitar prueba F para varianzas de dos muestras. Al darle al botón Aceptar, el sistema nos genera una ventanita de diálogo, y esta ventanita de diálogo vamos a mirar los estudiantes del año 2018 y 2019. Entonces tenemos una tablita de datos en la cual tenemos información de cursos de Excel en el 2018, en el 2019, matemáticas en el 2018 y 2019. Entonces lo que tenemos aquí son una tabla de estudiantes matriculados durante estos cursos, durante los años 2018 y 2019. Entonces lo que necesitamos acá es utilizar la tabla de muestra F con dos tipos de muestras. Entonces la primera muestra que el sistema nos permite habilitar o nos permite darle información sería, para la variable 1 sería de I2 a I32, ya que estamos utilizando el año de Excel 2018 con los estudiantes matriculados, y ese lo vamos a comparar con el rango de la variable 2, que estaría en el rango de celdas de J22 a J32. Por lo tanto, estaríamos mirando la relación o los pronósticos para este tipo de datos de unos cursos de Excel en estos 2 años. ¿Qué otra información necesitamos acá para hacer la prueba F? Colocar el valor alfa de 0,05, o sea, con un 95% de confiabilidad, y que el rango de salida lo vamos a generar en la celda M3. Entonces la primera tabla sería para los datos de la prueba F para los grupos de Excel, y luego generaríamos una segunda tabla que estaría la primera variable de K22 a K32, y el rango de la variable 2 sería de L22 a L32 con un valor alfa del 0,5, pero con un rango de salida en M14. Entonces vamos a encontrar en las celdas M3 y M14 la prueba F para determinar la probabilidad de que haya diferencias significativas de los dos cursos en los 2 años. Entonces el sistema nos genera, digamos, unas tablitas que nos permite determinar cómo sería esta prueba F para las 2 muestras. Vamos entonces a llenar la tablita con los datos, que en este momento no está habilitada, y vamos entonces a generar la tabla. Entonces nos vamos por datos, análisis de datos, prueba F para 2 muestras. Vamos a seleccionar la primera muestra para I22, o seleccionamos los datos o los digitamos, y para I32. Rótulos habilitados, valor alfa de 0,5,
rango de salida en M3. Al darle al botón aceptar, el sistema nos va a generar la prueba F para este tipo de variables. De esta manera el sistema nos va a generar la tablita de información de cuál va a ser la media, la varianza, los datos que estamos muestreando, los grados de libertad, el valor F, los valores F de una cola, los valores que están como valores críticos en los extremos de las muestras, y de esta manera podríamos colocar un formato de decirle al sistema que nos genere 2 cifras decimales para poder leer de manera como más adecuada la información. Entonces, de esta manera hemos generado la prueba F para los estudiantes de Excel 2018 y 2019. Vamos a hacerlo ahora para los grupos de matemáticas. Entonces, para los grupos de matemáticas volvemos a habilitar la herramienta datos, análisis de datos, prueba F para 2 muestras, y borramos en toda la información que teníamos inicialmente en las casillas, y lo que vamos a hacer en este momento es utilizar los datos que tenemos para matemáticas como rango de la primera variable y para la variable 2 sería entonces los estudiantes de matemáticas del año 2019. Utilizamos entonces el valor alfa de 0,5 y el rango de salida, en este caso, sería la celda M14. Al darle al botón aceptar, el sistema nos genera en M14 las relaciones que tenemos entonces para los otros 2 cursos de matemáticas y para los cursos de Excel. Entonces, de esta manera, la prueba F nos indica de qué manera o cómo podríamos, digamos, hacer una diferencia significativa de las varianzas. Recuerden que las varianzas son los promedios de datos. Entonces, de esta manera el sistema nos genera las tablas de la prueba F para varianzas de 2 muestras.